Pues vamos a comenzar. Como les comentaba, la clase de hoy va a ser asíncrona para no afectar a los que no pudieron conectarse, entonces no se preocupen. Vamos a intentar seguir con el temario. Y bueno, recuerden que todo esto está aquí en la página de básicamente el propedéutico. Todos los temas que hemos visto hasta el momento los pueden consultar. Si tienen algo más que quieran checar otra vez, el código por esto de la tarea, recuerden que aquí pueden ver todo esto las veces que quieran. Pueden abrir los notebooks en Colab e incluso si son un poco curiosos, pues habrán veces que suba por adelantado la clase por si quieren echarle un ojo. Ahorita pues vamos a la par. Estoy tratando de actualizarla lo más pronto posible, pero pues ahorita digamos que vamos al día. Y bueno, yo recomiendo pues que puedan abrir sus notebooks aquí en Colab, pueden correrlos y todo, etcétera. Y bueno, para no hacerlo tan largo, vamos a empezar con el tema de hoy. Nos habíamos quedado en clasificación. Ya habíamos visto bastantes temas de clasificación, como medir el desempeño de modelos, cómo podemos evaluarlos, eh, cómo hacer fine tuning de características, etcétera. Vimos tipos de clasificación como clasificación binaria, clasificación multiclase, bueno, con múltiples salidas. Vimos también cómo se mide esto, por ejemplo, con la matriz de confusión, la precisión, el recall, el F1 score. También vimos gráficamente, podemos representarlo con curvas. Por ejemplo, también vimos el trade-off o bueno, este como compromiso de aumentar una compromete a la otra y están inversamente relacionadas. Vemos también la curva de precisión y recall, cómo podemos encontrar un mejor punto de ajuste que, bueno, se ajuste a las necesidades de nuestros modelos, cuándo usar alguna, cuándo usar la otra, cómo se interpretan estas gráficas, cuando comparamos modelos, cuál nos da una mejor desempeño. Todo esto es lo que vimos la clase anterior. Entonces, recapitulando un poco, pues hasta ahorita los algoritmos de clasificación son prácticamente cajas negras que simplemente nosotros le ponemos un output, un input que diga, le ponemos arrays, por ejemplo, nuestros datasets que utilizamos aquí fueron básicamente vectores de números que representan números del 0 al 255 que son el valor de intensidad de color, en este caso en escala de grises. Y el output, pues generalmente es una etiqueta como el número del que estamos tratando, por ejemplo un 7 o incluso nosotros podríamos entrenarlo para saber si es un número par, si es un número grande, etcétera. Y ahora vamos a ver un poco acerca de qué hay dentro de estos algoritmos de clasificación. Entonces, bueno, hay muchos algoritmos. El día de hoy vamos a ver principalmente tres. Y bueno, cabe aclarar que no son todos los que existen. Y, pero les incluyo estos porque son como los más esenciales. Incluso muchos otros modelos derivan de estos. Entonces, es por ello que vamos a ver estos tres algoritmos. Y el primero de ellos es el K-nearest neighbors o K vecinos más cercanos. Que si recuerdan, en el curso de introducción vimos una muy pequeña mención a este algoritmo. En este caso era para rellenar datos faltantes. Nosotros ya habíamos visto un poquito de KNN, que si tenemos datos faltantes podemos rellenarlos de acuerdo con los K vecinos más cercanos y promediarlos, ¿no? Por ejemplo, para hacer el valor que vamos a imputar en un dataset. Pero en este caso de clasificación, bueno, la idea es muy similar. Es un algoritmo que funciona, o sea, el principio detrás de él es muy simple. Dice que se considera como un modelo perezoso, ya que básicamente lo que hace es medir las distancias y compararlas. Es un funcionamiento, un principio de funcionamiento muy básico.
Y bueno, el primer concepto que tenemos que entender es a qué se refiere con vecinos más cercanos o cuáles son las observaciones más cercanas. Y para ello en Scikit-learn tenemos una clase que se llama Nearest Neighbors. Vamos a utilizar esta vez un dataset muy famoso que es el dataset de Iris. Iris es un dataset que mide características acerca de tres especies de flores, que son las flores iris, y mide tres subespecies. Entonces, en él tenemos características como el largo del pétalo, el ancho del pétalo, el ancho del sépalo, el largo del sépalo, etcétera, etcétera. Y las etiquetas son generalmente la subespecie de flor. Por ejemplo, me parece que se llaman setosa, versicolor y virgínica. Entonces, bueno, utilizamos este dataset, lo vamos a ver un poquito más adelante. Cargamos las características en memoria. Vamos a utilizar un estandarizador para escalar las características. Y vamos a utilizar este Nearest Neighbors para encontrar los dos vecinos más cercanos. Entonces, ¿cómo funciona esto? Cuando tenemos un modelo entrenado, si nosotros tenemos una observación, es decir, nuestro dataset contiene cuatro características. Entonces vamos a tener un vector de cuatro números, es decir, cada flor va a ser un vector en el que podemos representar sus características con cuatro números. Suponiendo entonces que nosotros tenemos una nueva observación, en este caso 1,1,1,1, em, y vaya dado que nosotros hicimos una estandarización, es decir, nuestros datos van a estar en pues un rango medianamente cercano al uno. Entonces lo que va a hacer es encontrar cuáles son nuestros observaciones, nuestros puntos en nuestro dataset más cercanos midiendo la distancia entre este punto y el resto de puntos en nuestro dataset. Entonces, por ejemplo, nosotros le dijimos que cuáles son los dos valores más cercanos, o bueno, cuáles son los dos vecinos más cercanos. Con Nearest Neighbors podemos encontrar los índices de estos vecinos y con estos índices, pues en el dataset original, pues encontramos cuáles son dichos vecinos. Por ejemplo, esto nos arroja que este vector, que representa una flor, bueno, los datos de una flor, pero ya estandarizados, y este vector de aquí, que también es representación de una flor, este vector, pues también son las medidas de una flor en específico, ya estandarizados, son los valores, o bueno, los vecinos más cercanos de este nuevo array, por ejemplo. Bueno, en este caso son cuatro dimensiones, quizás cueste un poquito verlo, pero pues igual podemos medir distancias en espacios de mayor dimensión, más que R3, ¿vale? Y bueno, em, lo importante ahora es cómo medimos esta distancia, a qué nos referimos con la distancia más cercana. Entonces, existen diferentes maneras de medir la distancia. La más común y la que utilizamos normalmente en la preparatoria y así para medir distancia, pues es la distancia euclidiana, que es básicamente el Pitágoras, ¿no? Lo que entendemos como el teorema de Pitágoras, pues básicamente medir la distancia entre dos puntos. Existe también la distancia de Manhattan, que se llama Manhattan, dado que la ciudad de Manhattan está como dividida en bloques, en cuadras, en manzanas, o sea, las calles de Manhattan. Entonces, al tener valores absolutos, vamos a medir la distancia en líneas rectas, como si estuviéramos en una cuadrícula. En lugar de tener una línea que une punto A a punto B, vamos a tener que medir a través como si estuviéramos dentro de una cuadrícula. Y la distancia de Minkowski, que básicamente es como la generalización de estas dos anteriores, de la euclidiana y la Manhattan. Y por default, scikit-learn utiliza Minkowski con un valor de p igual a 2. Cuando p igual a 2, básicamente es una distancia euclidiana. Y bueno, si nosotros queremos modificar el parámetro para utilizar la métrica en la clase de vecinos más cercanos, nosotros tenemos este parámetro aquí que se llama metric. Simplemente le indicamos cuál es la distancia a utilizar para medir los vecinos más cercanos. Y esta es la que se utilizaría para medir, bueno, para hacer estos cálculos.
Y de igual forma, en distancias, si queremos saber, bueno, pudimos ver cuáles son los índices, pero también de la misma forma podemos recuperar las distancias. Y aquí nos dice, por ejemplo, que entre nuestra observación y este vector, por ejemplo, tenemos una distancia de 0,49 unidades. Y entre este vector y este que fue el segundo más cercano, la distancia es de 0,74. Y algo curioso también es que en la clase de vecinos más cercanos también tiene una matriz que indica cuáles son las observaciones de nuestros vecinos. Esta matriz básicamente, supongamos que tenemos 100 elementos, uno por cada uno de nuestras observaciones, de nuestros datos en nuestro dataset. Entonces, en esta matriz únicamente va a marcar como unos los vecinos más cercanos. Por ejemplo, este y este resultaron ser este vector de aquí y este vector de aquí en nuestro dataset, ¿no? Simplemente es como un mapeo o cómo los podemos encontrar en nuestro dataset, ¿no? Y ok, vale. Básicamente, así es como scikit-learn mide las distancias entre observaciones, entre puntos. Entonces, ¿qué es lo que va a hacer clasificador de KNN? Básicamente, cuando nosotros tenemos una nueva observación de clase desconocida, al predecir la nueva clase, o bueno, la clase predicha para este nuevo elemento, esta nueva observación, se va a determinar con respecto a los vecinos más cercanos. Por ejemplo, si yo tengo tres vecinos más cercanos, entonces quizás va a ser em, la etiqueta que corresponde a la mayoría de los vecinos más cercanos. Entonces, tenemos un ejemplo con el clasificador de scikit-learn. Igual importamos el dataset de Iris, estandarizamos, escalamos las características. Aquí porque, bueno, básicamente tenemos cuatro características, pero no podemos graficar en cuatro dimensiones, entonces utilizamos un PCA para reducir a dos dimensiones para poder visualizar qué está pasando. Pero bueno, esto es nada más a ejemplo, a fines de visualización. Y vamos a ver normalmente cómo se ve este dataset, ¿no? Entonces, suponemos que estas son nuestras tres clases. Nuestro target, o bueno, nuestras etiquetas van a ser virgínica, versicolor y setosa. Como les había mencionado, son tres especies diferentes de iris. Y al momento de reducir a dos dimensiones, bueno, bueno, recuerden que las componentes de PSA no son directamente interpretables, es decir, no significan como que este es el alto y este es el ancho de la flor. Son simplemente nuevas características. Sin embargo, podemos ver que a través de esta proyección hay un cierto patrón, o bueno, un grado de diferenciación entre las flores. Entonces, algo un elemento visual muy importante para los clasificadores es el decision boundary, o lo que se conoce como fronteras de decisión, que básicamente, bueno, no siempre vamos a tener esto bueno, no siempre lo estamos calculando, pero para fines de entender cómo se está haciendo la clasificación, nosotros podemos asumir que dado todo nuestro plano, por ejemplo, estamos proyectando puntos en R2 o en dos dimensiones, supongamos que si queremos calcular en toda la región, o bueno, en este plano, si calculáramos en cada punto de esta región, como si tuviéramos observaciones en cada uno de estos puntos, ¿a qué clase pertenecerían? Básicamente obtenemos lo que es la fronteras de decisión. Por ejemplo, toda esta área sombrada de púrpura es una región en la que si yo pusiera una observación en este punto, es decir, si yo tuviera aquí una observación aquí o aquí o aquí o aquí, em, básicamente está diciendo que el vecino más cercano, porque K es igual a uno, es de tipo morado, ¿no? Que es setosa, por ejemplo. Y en este caso, toda esta región verde, si yo tuviera una observación en cualquier punto de esta región verde, su vecino más cercano va a ser una flor de tipo verde. Y de la misma manera, toda esta región, como incluso si es un poco intuitivo,
pueden notar que si yo estoy aquí, el vecino más cercano va a ser del tipo amarillo, ¿no? Por ejemplo, aquí vemos que esta frontera es porque a partir de aquí deja de ser el morado, el vecino más cercano, y empieza a ser el verde, ¿no? Como que aquí este está más cerca, por ejemplo, aquí. Esta frontera pues se basa en los datos que tenemos y vemos que el efecto del número de vecinos pues sí que determina cómo se comporta esta frontera de decisión, ¿no? Por ejemplo, vemos que con k igual a 1 tenemos aquí cierto grado de sobreajuste. Vemos que este patrón es como que muy específico, recordando que siempre lo que buscamos es un modelo que generalice, es decir, que se adapte a nuevas observaciones futuras, a datos no vistos previamente y que no se adapte muy específicamente a los datos de entrenamiento. Por ejemplo, aquí vemos que estas manchitas aquí que se forman como que son un sobreajuste, es decir, están como que moldeadas muy específicamente a estos datos de entrenamiento que probablemente, sí, el resultado de esta k igual a 1 no sea suficiente. Entonces, si experimentamos con, por ejemplo, un k igual a 15 que son demasiados, vemos tal vez que la frontera, bueno, la decisión es como que muy burda, ¿no? O sea, nada más una línea así muy, muy recta, o bueno, quizás no muy detalladas, como que quizás le falta un poco de definición, ¿no? Entonces, bueno, eh, en este caso que tenemos diferentes Ks, podemos tratar de encontrar un equilibrio, es decir, que ni sea muy underfitted como esta, que quizás nada más son como trazar dos líneas y ya, muy simplificado, o lo contrario, que evitemos tener demasiados patrones muy específicos a los datos de entrenamiento. Y eso nos da la idea de que probablemente eh, un valor intermedio entre 3 y 5 sea un poco más adecuado. Entonces, vuelve bueno, volvemos a graficar los puntos y, como les menciono, el objetivo de esto es eh, para nuevos datos, para eh, ejemplares no vistos anteriormente, con base a las distancias, pues es asignar una etiqueta. Por ejemplo, este puntito de acá, digamos que es una nueva observación, yo medí una flor, pero no sé a qué categoría pertenece. Sin embargo, como, bueno, aquí es demasiado obvio, o sea, lo hice obvio a propósito, que esta flor pues pertenece, bueno, es más allegada a este grupo y esta flor de aquí es quizás más, bueno, todos sus vecinos es obvio que son los amarillos, ¿no? Y bueno, así es como este algoritmo, dependiendo de la K, va a buscar cuáles son los 5 puntos más cercanos, por ejemplo, de este, quizás uno 2 3 4 5. Estos son los 5 más cercanos, entonces como son mayoría morados, se les va a poner la misma etiqueta. Por ejemplo, este, quizás uno 2 3 4 5. Estos sean sus 5 vecinos más cercanos. La mayoría son amarillos, entonces esta sería su predicción de acuerdo con este algoritmo. Y bueno, básicamente tenemos una función de probabilidad que es muy sencilla de entender. Básicamente, la probabilidad es el conteo de vecinos. Por ejemplo, si mis 5 vecinos son del mismo color, tenemos una indicadora que es básicamente un, es uno si el vecino es de la misma clase y no en el caso contrario. Entonces, por ejemplo, si nosotros tuviéramos, digamos que de mis 5 vecinos, por ejemplo, yo tengo un punto aquí y yo escojo k igual a 3, quizás mis 3 vecinos más cercanos sean este punto de aquí y estos 2 puntos de aquí. Entonces, en un caso en el que no es tan obvio, bueno, no son todas de la misma clase mis k vecinos, sin embargo, se toma la mayoría. Por ejemplo, ¿cuál es la proporción de puntos verdes que yo tendría desde aquí? 2 de 3. ¿Y cuál sería la proporción de puntos morados? Pues sería 1 de 3. Entonces, la probabilidad de que Y sea igual a verde, pues sería 2 entre 3. Y la probabilidad de que sea morado sería 1 entre 3. Básicamente, así es como se mide em, la probabilidad. Bueno, quizás esta notación sea un poco compleja, pero básicamente es
Esa es la proporción de vecinos de una clase con respecto a la otra. Entonces, por ejemplo, aquí como tenemos todos los puntos de la misma clase, pues nuestra probabilidad es uno enteramente, ya que todos son de la misma clase. Y, por ejemplo, para verde, como no tenemos ningún vecino verde cerca de este punto, pues es cero. Y para amarillo es cero. Y de la misma forma, para este punto de aquí, no tenemos ningún vecino eh, morado, tampoco tenemos verdes, pero tenemos un vecino, bueno, todos los vecinos son amarillos, entonces unos vendría siendo como el 100% de los vecinos. Y bueno, por ejemplo, es por eso que como aquí tenemos la mayor probabilidad de que sea de esta clase, pues es por eso que la asigna con esta etiqueta, bueno, esta clase y aquí la clase con la probabilidad más alta fue la 2 entonces igual esa es como predice o hace las clasificaciones nuestro modelo de cada vecino. Y bueno, la siguiente consideración es ahora cómo puedo identificar cuál es el tamaño ideal de K. Y bueno, esto quizás suene a lo mismo de todas las clases anteriores, pero es la manera correcta, es utilizando métodos como grid search, que ya hemos visto muchas veces. Podemos crear nosotros una lista, bueno, una grid, una currícula, bueno, no sé cómo llamarlo, una cuadrícula más bien de valores para el parámetro que queremos optimizar. Por ejemplo, yo quiero probar valores del 1 al 10, específicamente todos estos valores para acá, y entrenamos un pipeline, o sea, podemos utilizar grid search, cross validation en el mismo pipeline, ¿no? Entonces, por ejemplo, en este caso de probar CAS del 1 al 10, aquí me dice que el mejor estimador fue con K igual a 6. Y esto se mide con base en una métrica. Me parece que por defecto es el accuracy. Entonces, Grid Search lo que va a hacer es, de acuerdo con este pipeline, va a estandarizar los datos, va a entrenar un modelo para cada una de los parámetros, va a correr un cross-validation con 5 pliegues y de estos 5 va a encontrar, o bueno, de estos 10 parámetros, va a encontrar cuál tuvo mejor accuracy de acuerdo con la cross-validation. Entonces, aquí, por ejemplo, nos dice que el mejor K es un K igual a 6. Entonces, como habíamos visto antes, pues quizás un número intermedio entre 1 y 15 pues sea 6, parece bien. Igual por eso la importancia de un pequeño análisis exploratorio. Nos podríamos quedar perfectamente con 6 vecinos. Y bueno, como saben, pues básicamente esto es simplemente lo mismo que hemos hecho anteriormente. Estos ejemplos son únicamente en la parte de cabecinos. Sin embargo, eh, cabe mencionar, y creo que es obvio, que al momento de hacer nuestros proyectos de ciencia de datos, pues obviamente todo tiene que estar justificado, ¿no? Y quizás Grid Search no es la única forma de hacer este fine tuning, pero pues solo para que sepan que todo lo anterior que hemos visto también se aplica para optimizar el número de vecinos, ¿no? Por ejemplo, o también podría ser un random search. Nosotros le damos un intervalo de los enteros que queramos que revise. Por ejemplo, le damos, búscame números entre el 0 y el 15 aleatoriamente, búscame 5 números y también es otra forma. Y bueno, es para recordar que mm, todo lo que hemos visto anteriormente, todo se complementa con esto, pero para que se den una idea de qué es lo que hay detrás de KNN. Ok, entonces vamos con el siguiente modelo, que es clasificación bayesiana. No sé si recuerdan, en la clase de introducción vimos muy brevemente teorema de Bayes, que si aún no han llevado prueba, probablemente aún no sepan a qué se trata, pero no pasa nada, no vamos a hacer algo muy formal, simplemente que sepan que el teorema de Bayes es el que da
sustento teórico a esta categoría de modelos, ya que no es un único modelo, sino que existen varios modelos basados en en la fórmula de Bayes, el teorema de Bayes. Entonces, bueno, básicamente, si ustedes recuerdan, teorema de Bayes, nosotros tenemos una probabilidad posterior o condicional y dado tenemos conocimiento de algo a priori o de antemano, ¿no? Y también tenemos la probabilidad total. Entonces, vamos a tratar de traducir esto a nuestro lenguaje de Machine Learning. Nosotros en Machine Learning, acuérdense que tenemos características, que son nuestras x1, x2, x3, etcétera. Son básicamente eh, nuestros elementos de vectores. Por ejemplo, en, en el dataset de Iris, pues estos serían como que nuestras características, ¿no? Estos serían nuestro dataset, lo que está compuesto. Y tenemos etiquetas que pues serían en este caso, por ejemplo, el nombre de la flor o más a bajo nivel pues sería el clase cero, clase uno, clase 2, etcétera, ¿no? Entonces, teorema de Bayes nos dice que lo que queremos calcular es cuál es la probabilidad o la probabilidad posterior, es decir, de que si yo tengo una nueva observación, por ejemplo, en el vector de 1,1,1,1, dada esa observación, porque esto es probabilidad condicional, dado que yo tengo esta observación, ¿cuál es la probabilidad de que pertenezca a cierta clase Y? ¿Ok? Es como decir, ok, si yo tengo el 1,1,1,1, vamos a calcular la probabilidad de que este sea setosa, o virgínica, o versicolor. Entonces, como vemos, es quizás muy parecido. Bueno, el principio de la probabilidad es un poco diferente. La diferencia es que aquí la medimos simplemente como probabilidad frecuentista y en este caso pues utilizamos un enfoque bayesiano, es decir, con conocimiento a priori y con likelihood, que es como la semejanza o qué tan probable es que una observación pertenezca a una clase. Entonces, bueno, no vamos a entrar mucho en fondo en cómo se desarrolla esto internamente en el modelo, pero al final de cuentas, cuando nosotros calculamos las probabilidades, que es lo que nos interesa, este término de aquí es constante, lo podemos omitir y básicamente lo que más nos interesa es este de aquí. Este de aquí es como el likelihood, es la que nos va a importar más en cómo se determina esta probabilidad, porque básicamente, como tenemos tres clases, vamos a calcular una probabilidad para cada una de las clases. Es decir, vamos a calcular cuál es la probabilidad, dado nuestros datos de iris, dado que tengo largo de sépalo, largo de pétalo, largo de etcétera, etcétera, cuál es la probabilidad de que pertenezca a iris, digo, a setosa. Y después calcular dados esos mismos datos, ese vector, cuál es la probabilidad de que pertenezca a versicolor. Y de la misma forma, dado esa observación, cuál es la probabilidad de que pertenezca a virgínica, ¿no? Por ejemplo. Entonces, la predicción se va a hacer con aquella clase que tenga la probabilidad más alta. Es básicamente cómo funciona y entonces, ¿cuál es el que nos va a dar la probabilidad más alta? Básicamente está determinado por este término de aquí. Básicamente, este es el que nos va a decir cuál es la probabilidad más alta de cada una de las clases. Y bueno, esta es la probabilidad o likelihood a priori. Bueno, más bien la estimación que nosotros tenemos dada una clase, es decir, cómo se distribuyen. Por ejemplo, si nosotros nos enfocamos por ejemplo, en setosa, me parece, dado que es de setosa, cómo se distribuye, porque tiene una distribución, o bueno, el enfoque bayesiano consiste en asumir que existe una distribución que explica eh, la distribución que sigue estos datos, ¿no? Igual, con el enfoque bayesiano nosotros estamos asumiendo que existe una distribución que explica cómo se comporta o cómo se distribuyen los puntos de clase virgínica y versicolor. Entonces,
la manera en la que nosotros vamos a calcular estas probabilidades está influenciada por este término. Nosotros vamos a tener que calcular estas probabilidades con base en una estimación. Es decir, nosotros vamos a estimar cómo creemos que se comporta o es esta distribución de nuestras clases para poder calcular las probabilidades. Entonces, dice aquí, tenemos dos cosas muy importantes que remarcar de los clasificadores bayesianos, que también se conocen como bayesianos ingenuos. Y es que primero nosotros asumimos que la distribución que están siguiendo es alguna en específico. Por ejemplo, vamos a ver que podemos asumir que los datos siguen una distribución normal o gaussiana y es la que utilizamos como para medir estas probabilidades. Y la segunda cosa es que nosotros estamos asumiendo incorrectamente que nuestros datos son independientes, es decir, que todas las características son independientes, lo cual en la práctica no es así. Sin embargo, estas dos suposiciones, pues, pueden aún así funcionar a un nivel suficientemente decente y en la práctica funciona bastante bien cuando tenemos suficientes datos. Es decir, cuando la cantidad de datos es lo suficientemente grande, pues estas pequeñas observaciones pues no afectan mucho el rendimiento o las predicciones. Entonces, como les menciono, una manera de enchufar o bueno, asumir esta distribución de nuestros datos es decir, ok, nuestras distribuciones son gaussianas, entonces para ello vamos a utilizar la distribución normal para medir este término de aquí. Suponemos que tienen distribución gaussiana. Entonces, como sabemos, bueno, esto ya se calcula más como con métodos numéricos, la distribución gaussiana. Supongamos, por ejemplo, que tenemos dos datasets, bueno, un dataset con dos clases, y asumiendo que nuestros datos son gaussianos, por ejemplo, en R2, bueno, como saben, está descrita una distribución gaussiana, está descrita por la media y la desviación estándar. Entonces, por ejemplo, de nuestra clase de azules, medimos cuál es nuestra media, es nuestra distribución estándar que describe esta distribución gaussiana. Y bueno, estas espirales nos podrían decir qué tan alta es la probabilidad. Por ejemplo, las espirales del centro tienen un valor más alto de probabilidad, dado que están más cercanos de la media de la distribución. Y las elipses que están más a los afueras, pues tienen valores más pequeños de probabilidad. Entonces, básicamente estas gráficas surgen de asumir que es, ok, todos estos puntos rojos siguen una distribución normal. Entonces, si yo ajusto una función gaussiana a estos datos, pues básicamente mi función de probabilidad se vería de esta manera. Entonces, entre más cerca esté yo del centro, pues sus probabilidades serán más altas y si estoy más alejado, pues serán más reducidas. Entonces, am, en Scikit-Learn nosotros tenemos lo que se llama el Gaussian Naive Bayesian, que es básicamente esto, asumiendo que tienen una distribución gaussiana. Recuerden que casi todos los modelos de scikit-learn funcionan de la misma manera, con el fit, el predict, y básicamente ya está, ¿no? Entonces, bueno, básicamente este ejemplo lo que nos enseña es que si nosotros graficáramos muchísimos puntos, un poco a lo que vimos con las fronteras de decisión, es que existe igual una frontera a partir de la cual se van a clasificar como una clase o como de la otra. Y lo que nos dice aquí es que estas fronteras de decisión generadas por las distribuciones gaussianas van a ser cuadráticas. Es decir, probablemente sea una curva aquí que nos divide las clases. No necesariamente es lineal. Y, por ejemplo, nosotros también podemos ver con nuestro modelo los resultados de la función de probabilidad. Por ejemplo, aquí nos dice, esta es la probabilidad de que pertenezca a una clase, esta es la probabilidad de que pertenezca a la otra, y sucesivamente. Entonces, ¿cuál es el resultado de la predicción? Va a ser simplemente el valor de la clase con la probabilidad más alta. ¿Ok? Y bueno, otra cosa muy importante es el clasificador multinomial bayesiano.
Se llama multinomial porque está basado en la distribución binomial. Sin embargo, la distribución binomial no nos sirve para múltiples clases. Entonces, cuando tenemos muchas clases, pues asumimos, o bueno, utilizamos un modelo de probabilidad multinomial, es decir, para tener varias clases. Y este tipo de clasificadores funciona generalmente bien para clasificación de texto. Y esto es porque, como les mencionaba, tener suficientes datos mejora, o bueno, hace que estas asunciones que habíamos tomado principalmente no sean tan críticas. Entonces, generalmente cuando tenemos texto, pues tenemos muchos datos. Si tenemos la información suficiente, pues es una muy buena manera de clasificar texto. Entonces, vamos a ver un ejemplito con el clasificador multinomial bayesiano. Tenemos un dataset de noticias que podemos obtener bueno, podemos importar con scikit-learn y vemos que tenemos distintas categorías de noticias, ¿no? Por ejemplo, religión, computación, em, reportes, tenemos ciencia, etcétera, política. Entonces, para ejemplos prácticos y para no hacer el ejemplo muy pesado, pues vamos a elegir categorías como religión, religión cristiana, ciencia, espacio y computación de gráficos, ¿no? Entonces, hacemos un conjunto de pruebas, un conjunto de entrenamiento y vemos más o menos cómo se ven nuestros datos, ¿no? Son básicamente headers y contenido de noticias, de los cuales pues vamos a intentar que, dado una nueva entrada, es decir, una nota, un artículo, nos pueda decir a qué etiqueta pertenece. ¿Ok? Y bueno, algo muy importante, y es que pues para que funcione un clasificador con base en texto, es que este texto tal cual no lo puede interpretar directamente un modelo, sino que ese texto tiene que ser convertido en vectores y para ello pues existen varias técnicas. Esta parte del curso no es acerca de procesamiento de texto, entonces no vamos a entrar mucho en detalle, pero una herramienta muy práctica y muy fácil de utilizar es este vectorizador de scikit-learn, que es TF-IDF. Entonces, nosotros podemos convertir nuestro texto a vectores interpretables y legibles por el modelo. Podemos entrenar nuestro modelo con estos vectores de aquí. Entonces, en el pipeline lo que haría es básicamente vectorizar el texto y eh, bueno, utilizar el modelo para entrenar, ¿no? Entonces nosotros entrenamos con nuestro conjunto de entrenamiento y los targets y también hacemos las predicciones, ¿no? ¿Cuáles son nuestras predicciones para las noticias? Entonces vamos a ver con este subconjunto del dataset cómo hace las predicciones. Entonces vemos que am, generalmente no lo hace mal. Por ejemplo, computación gráfica 344 noticias de computación gráfica las etiqueta correctamente. Ciencia y espacio 364. Errores quizás no pasan de 32. Y bueno, aquí es algo muy interesante y es que hubieron varias clasificaciones erróneas entre, por ejemplo, cristianismo y religión como tal general. Entonces, lo cual es bastante entendible dado que no son temas muy contrastantes entre sí. Por ejemplo, el cristianismo sigue siendo religión, entonces probablemente la confusión se deba a que pues tienen contenido bastante similar, ¿no? Pero vemos que, por ejemplo, distingue muy bien entre computación y religión o computación y espacio, cristianismo y espacio, bueno, grandes rasgos, ¿no? Entonces, bueno, esta es una manera de utilizar un clasificador bayesiano multinomial porque estamos clasificando diferentes clases, no solamente dos. Y, por ejemplo, si nosotros queremos hacer predicciones de texto, o sea, nuevo texto que nosotros queramos saber su clase, por ejemplo, sending a payload to the International Space Station.
nos dice que es de espacio. O discutiendo la existencia de Dios, es acerca de cristianismo. O algún texto como determinando la resolución de pantalla, pertenece a la clase de computación gráfica. Ok, entonces, bueno, básicamente lo que hace este modelo va a ser de acuerdo a las palabras que, bueno, vectores con los que lo alimentemos, va a ser pesos, va a tratar de determinar cuál de estas es más probable que pertenezca con respecto a las distancias de o bueno, más bien con los vectores con los que se fue entrenado, ¿no? Entonces, esto es efectivo porque tenemos un dataset lo suficientemente grande. Entonces, si creo que el ejemplo más común de este modelo es el clásico detector de spam, ¿no? Saber si un email es spam o no es spam. Entonces, bueno, para que lo consideren que este modelo funciona generalmente bien para texto, es decir, texto no muy avanzado. Sin embargo, pues vamos a ver cuáles son como que las ventajas y desventajas de este modelo, ¿no? Entonces, por ejemplo, las ventajas es que este modelo entrena muy rápido y hace las predicciones rápidos. eh, es muy fácil de interpretar y de estudiar las predicciones, es decir, nuestra función de probabilidad. Podemos analizar cada una de ellas, cómo se comporta. Es interpretable y tiene pocos, si es que tiene parámetros. Por ejemplo, no le tuvimos que pasar ningún parámetro a nuestro multinomial bayesiano. Y pues entonces no nos evita la necesidad de correr un grid search, un randomized search, etcétera. Y bueno, ¿cuándo es bueno utilizarlo? Pues cuando las suposiciones iniciales, por ejemplo, que estamos utilizando una distribución gaussiana, pues efectivamente parece hacer sentido con nuestros datos para las categorías bien diferenciadas. Por ejemplo, aquí gráfica y espacio, pues, o religión y espacio, pues está muy bien diferenciado, entonces puede tener un muy buen desempeño. Y pues esto como que este modelo no es muy afectado por la dimensionalidad de los datos, entonces igual tener dimensionalidad alta para clasificación, pues puede ser una buena idea considerar utilizar un clasificador bayesiano. Ok, bueno, eso es con respecto al clasificador bayesiano. El siguiente y el último que veremos el día de hoy es nuestra máquina de soporte vectorial. Ok, um, este es otro algoritmo muy clásico, muy común en Machine Learning. Y bueno, cabe recalcar que no solamente sirve para clasificación, sino que también podemos hacer regresiones. En esta sección únicamente vamos a tratar de explicar su función en clasificación. Sin embargo, me parece que en el curso de Introducción a la Ciencia de Datos ya utilizamos un regresor de máquina de soporte vectorial. Entonces sepan que existe, que se pueden hacer ambos tipos de aprendizaje supervisado. Se puede hacer clasificación y se puede hacer regresión. Pero como ahorita estamos con clasificación, pues vamos a ver cómo funciona para clasificar. ¿Ok? Entonces vamos a ver, por ejemplo, la diferencia es que un clasificador bayesiano trata de describir, el modelo trata de describir la distribución de nuestras clases, por ejemplo, con una distribución adyacente de probabilidad, ¿no? Como la distribución gaussiana, la distribución binomial, la distribución multinomial, etcétera. Y a diferencia de modelos bayesianos, permítame un momentito, una disculpa, ok. Como les mencionaba, la diferencia entre una máquina de soporte vectorial y un modelo bayesiano es que el modelo bayesiano va a tratar de aprender de los datos de esta distribución y la máquina de soporte vectorial
es un tipo de modelo discriminativo, es decir, bayesianos le llamamos generativo porque estamos construyendo algo, un conocimiento a través de los datos, por ejemplo, nuestra distribución de probabilidad, pero la máquina de soporte vectorial es algo más geométrico, si quieren llamarlo, es decir, vamos a intentar encontrar una línea que separe nuestras clases, básicamente. Por eso es un modelo discriminativo, es algo más geométrico, como dice simplemente encontrar una línea o una curva o un hiperplano en múltiples dimensiones que divida nuestras clases. Entonces, supongamos que tenemos dos clases, un dataset de dos clasecitas. ¿Cómo podemos recordar de las fronteras de clasificación? Por ejemplo, aquí se trata de encontrar esta frontera, bueno, esta división que nos permita separar las clases, ¿no? O sea, entonces, cualquier nueva observación en el plano o en la región, nosotros podemos identificar o, bueno, asociar una clase para predecir, ¿no? Entonces, supongamos que en este dataset, de acuerdo con lo que hace una máquina de soporte vectorial, es encontrar una línea porque estamos en dos dimensiones, que separe nuestros datos de manera conjunta. Es decir, vamos a tratar de ver qué recta puede dividir mejor nuestras dos fronteras, o bueno, nuestras dos regiones. Entonces, si se dan cuenta y si lo piensan un poquito, pues las posibilidades son infinitas. Es decir, puedo trazar muchas maneras esta línea que separe nuestros datos y eh, puede ser que sea más de una posible solución, pero ¿cómo sabemos cuál es la óptima? Y es aquí, por ejemplo, vemos que dividimos de diferentes maneras. Podemos separar estos datos nuevamente en su totalidad, pero ante nuevas observaciones sí que sí que puede estar influenciado en cómo nosotros decidimos realizar esta separación, ¿no? Entonces, por ejemplo, este mismo punto puede tener predicción diferente dependiendo de cuál fue la manera en que nosotros separamos los datos. Entonces, la intuición detrás de la máquina de soporte vectorial es que nosotros vamos a tratar de, cada línea que nosotros tratemos, vamos a tratar de expandir esta línea para tratar de encontrar cuál es el vector más cercano de cada clase. Por ejemplo, esta línea de acá, si nosotros expandimos esta línea, topamos que este es el vector rojo más cercano a través de este eje y de la otra clase, si nosotros expandimos esta línea, este sería el punto más cercano, bueno, el primer punto que tocamos, ¿no? Es decir, si nosotros quisiéramos expandir este margen, pues bueno, básicamente nos detenemos hasta encontrar el primer punto de cada clase. Entonces, por ejemplo, vemos que esta línea de aquí, la del medio, por ejemplo, su margen es mayor, es decir, tenemos que expandir más esta línea para llegar al primer rojo y al primer amarillo. O, por ejemplo, esta de aquí, pues quizás no es ni tan amplia ni tan pequeña, ¿no? Por ejemplo, esta de aquí, al expandir este margen, nos topamos que aquí está el primer vector rojo y aquí está el primer vector amarillo. Entonces, ¿cuál es el óptimo? ¿Cuál es la línea que nos favorece más? Pues básicamente va a ser la línea con el margen más amplio, es decir, la línea que maximice esta distancia, digamos, entre la línea de separación y los vectores. Es decir, este es un vector y este es otro vector, entonces queremos maximizar este margen entre nuestra línea de decisión y nuestros vectores más cercanos. Entonces, vamos a ver cómo funciona en scikit-learn. Por ejemplo, tenemos support vector classifier porque es para clasificación. Recuerden que también está el de regresión. Ahorita no le vamos a poner mucha atención a lo que significa el parámetro C, ahorita lo vamos a ver. Y vamos a ver cómo se ve la función de decisión, ¿no? Por ejemplo, en este caso, la línea que encontró nuestro modelo, la línea óptima, fue esta de aquí.
Y al expandir nuestra línea de decisión, vemos que este margen se topa primero con estos dos puntos rojos y este punto amarillo. Entonces, estos vectores, los cuales son los más cercanos, digamos, a la línea de clasificación, es a lo que nosotros conocemos como vectores de soporte. Entonces, de ahí proviene el nombre máquina de soporte vectorial. Básicamente, eh, nuestro modelo va a tratar de encontrar cuáles son estos vectores de soporte para trazar esta línea, digamos, que maximice la, esta como franja, bueno, esta región donde, digamos, la separación se maximice, ¿no? Entonces, igual vemos que en scikit-learn nosotros podemos ver analíticamente cuáles son estos vectores, ¿no? Bueno, más bien explícitamente cuáles son estos vectores de soporte, ¿no? Por ejemplo, este aquí, fueron los que nuestro modelo encontró para ajustar, bueno, para hacer predicciones, ¿no? Entonces, cualquier punto que esté detrás de esta línea, por ejemplo, aquí, si yo tengo un nuevo valor aquí, pues me lo va a clasificar como clase rojita. Si yo tengo cualquier punto debajo de esta línea, pues me lo va a clasificar como amarilla. ¿Ok? Entonces, pues algo muy importante dice aquí que básicamente lo único que importa para nuestro modelo, o sea, lo único que se conserva es estos hechos vectores. Digamos, todo el resto de puntos, así tengamos un modelo entrenado con 60 puntos o con 120 puntos, las diferencias no serán tan grandes, es decir, nuestro modelo no va a escalar en memoria tan eh, exponencialmente, es decir, nosotros podemos doblar la cantidad de puntos, sin embargo, si estos puntos se encuentran detrás de la línea marcada por los vectores de soporte, no va a cambiar, digamos, la memoria, bueno, el tamaño de nuestro modelo, ¿no? Únicamente esta, digamos, esta sensibilidad de agregar más puntos se ve reflejada cuando nosotros tenemos nuevos puntos delante de estas líneas de soporte, ¿no? Por ejemplo, aquí, eh, zoom. Ya, por ejemplo, aquí vemos que agregando más clases, bueno, más puntos, esta línea se va únicamente afectando cuando tenemos puntos por debajo de nuestra línea de decisión. Sin embargo, muchos de los puntos realmente no afectan realmente el tamaño de nuestro modelo. Es un modelo muy ligero, dado que para para describir este modelo, pues únicamente necesitamos estos vectores. Entonces, es un modelo que escala bien a datasets muy grandes en cuanto a tamaño del modelo. Sin embargo, en entrenamiento, pues bueno, los tiempos son otra cosa. ¿Ok? Entonces, pues bueno, es un modelo que ajusta bien a grandes cantidades de datos. Y la siguiente es el kernel SVM, como habíamos visto en PCA. Existen truquitos o técnicas que nos permiten proyectar nuestros datos a espacios vectoriales que nos permitan la separación. Entonces, se habrán dado cuenta que la máquina de soporte vectorial funciona muy bien cuando nuestros datos son linealmente separables. Es decir, cuando podemos trazar una línea recta que separa completamente ambas clases. Pero, ¿qué pasa si nuestros datos no son linealmente separables? Es decir, no importa cuántas líneas rectas tratemos de dibujar, no existe ninguna que separe completamente nuestras clases. Entonces, si recuerdan el truco de kernel PCA, nosotros podemos proyectar estos puntos, por ejemplo, con una función de base radial, que es la que hemos visto ya varias veces. Añadimos una nueva dimensión con respecto a su distancia con el centro y vemos que en 3 dimensiones, wow, sí que podemos generar, o bueno, sí que podemos encontrar un plano que divide nuestras características, ¿no? Bueno, nuestras clases. Es muy similar a lo que vimos con kernel PCA.
y pues funciona de la misma manera. O sea, también tenemos el kernel de función de base radial, también tenemos kernels polinomiales, tenemos kernels lineales, que me parece que es por defecto. Entonces, vamos a intentar entrenar una máquina de soporte vectorial con el truco de kernel. En este caso vamos a utilizar una función de base radial y vemos, por ejemplo, este mismo conjunto de aquí con un kernel lineal. No puede ser separado, pero aquí sí que encuentra el hiperplano óptimo y incluso nos dice cuáles son nuestros vectores de soporte, ¿no? Entonces, de esta manera sí que se puede realizar una clasificación que separe completamente las clases. Y recuerden pues que también existen, am, de la misma manera que tenemos en, en kernel PCA, tenemos hiperparámetros para nuestro kernel, pues de la misma manera en la máquina de soporte vectorial, pues igual quizás implique a correr un grid search, un randomized search para encontrar cuáles son los valores ideales para nuestro kernel o incluso para este valor de C, de nuestra máquina de soporte vectorial, que ahorita vamos a ver qué es esta C, pero que sepan que no está limitado únicamente a datos linealmente separables, sino que a través de trucos como este del kernel, podemos utilizarlo para eh, separación de datos no lineales. Y ahora vamos a ver qué significa esta C, ¿no? Que ya hemos visto, lo habíamos ignorado al principio, pero pues y fueron muy, si se dieron cuenta que funciona muy bien y únicamente cuando tenemos nuestros datos separables. ¿Qué pasa cuando tenemos datos como estos? Que son, están encimados, ¿no? Unos con otros. No podemos trazar una línea que los divida. E incluso se ve poco tratable con un kernel de base radial, dado que no parecen tener como que algún patrón circular o algo por el estilo. Entonces, ¿qué pasa en estos casos que tenemos el traslape? Entonces, es ahí donde entra nuestro parámetro C, que es un valor que suaviza, digamos que es como una tolerancia para puntos que, digamos, eh, atraviesan o están más allá de nuestro margen, ¿no? Acuérdense que tenemos este margen de aquí, pero podemos establecer que tenga una cierta tolerancia con algunos puntos que crucen la frontera y digamos que los ignore. Entonces, por ejemplo, ¿me quedé? Ok. Entonces el punto es que con una C muy grande, el ajuste va a ser muy, muy estrecho. Es decir, va a ajustar muy, ¿cómo decirlo? De manera muy, muy ajustada. Bueno, no sé cómo explicarlo, pero digamos que es menos tolerante, es más estricto. Cuando tenemos una C muy grande, básicamente no va a permitir tanto el paso de estos como valores de traslape, ¿no? Va a tratar de encontrar estrictamente valores que no se, am, lo menor posible que atraviesen esta como frontera, ¿no? De esta región. Vaya, perdón. Y por el contrario, si nuestra C es muy pequeña, esta restrictividad va a ser muy débil. Es decir, va a tomar en cuenta, bueno, más bien no va a tomar en cuenta muchos de estos valores para encontrar nuestro ajuste óptimo. Entonces, eh, tenemos y traslape como este, pues ajustar el valor de C es esencial para permitir que existe este traslape y así encontrar una separación lo más óptima posible. Entonces surge ahora la pregunta, ¿cómo encontramos el valor de C? C no necesariamente significa cuántos puntitos va a dejar, es decir, esto no significa que va a permitir que 10 puntitos atraviesen la frontera de aquí, sino que simplemente es una constante, entonces el valor puede ser muy,
puede tomar muchos valores. Entonces, una vez más, ¿cuál es la manera de encontrar la C óptima? Volvemos a nuestra vieja confiable, que es utilizar grid search otra vez. Y esto puede ir en combinación con otros hiperparámetros. Por ejemplo, en el caso que nosotros estemos utilizando un kernel polinomial, pues también que afecta el grado del polinomio, ¿no? O en el caso de la base radial, pues también acuérdense que tenemos el hiperparámetro de gamma. Y una vez más es la misma pregunta, ¿cuál es el valor ideal de gamma? Entonces, incluso puede que queramos probar diferentes kernels, por ejemplo, cómo se, cómo se comporta con un kernel polinomial, cómo se comporta con un kernel de base radial. Entonces, nosotros volvemos a nuestra vieja confiable y casi siempre la respuesta es hacer un grid search o un randomized search con cross validation. Entonces, de esta manera, por ejemplo, nosotros sabemos cuál es esta mejor combinación de hiperparámetros, ¿no? Entonces, hasta este punto, sí que es necesario saber qué, qué significa la C, para qué sirve y que sí es importante para obtener nuestro mejor modelo. Y bueno, una nota, pequeña nota, muy importante, es que, como habíamos visto, la máquina de soporte vectorial está basada en distancias, entonces es muy importante saber que, por ejemplo, si tenemos dos características cuyas dimensiones están en escalas muy diferentes, por ejemplo, aquí tenemos escalas entre el 0 y el 1 y aquí tenemos escalas de 250 a los miles, pues básicamente va a ser una tarea muy complicada para una máquina de soporte vectorial. En estos casos, pues, disculpen. En estos casos, pues, es es muy recomendable poder hacer nuestros mismos pasos que hemos hecho todas estas clases como preprocesamiento de datos, normalización, estandarización. Si nosotros nos damos cuenta de que nuestros datos no tienen escalas similares, pues, o pues nuestra máquina de soporte vectorial no va a funcionar bien, vamos a estandarizar los datos para que funcione de mejor manera. Recuerden que bueno, lo que estoy enseñando ahorita es a manera de ejemplo. Sin embargo, si ustedes tienen que utilizar alguno de estos algoritmos para sus tareas, recuerden que siempre tienen que hacer todo lo que hemos visto hasta ahora, todo el análisis consecuente y subyacente que siempre implica utilizar un modelo, como por ejemplo el ajuste de hiperparámetros, el preprocesamiento, probar no lo sé, algo diferente, ingeniería de características, como vectorizar el texto, etcétera. Recuerden que siempre es un proceso que incluye varias cosas, no solamente es meter el modelo, fit, predict y ya está. Pero bueno, para que sepan que es muy importante para las máquinas de soporte vectorial la normalización de los datos. ¿Ok? Y bueno, por último vamos a ver un ejemplito de cómo se puede utilizar una máquina de soporte vectorial para clasificar imágenes. En este caso tenemos imágenes de políticos, que es un dataset igual que podemos importar desde scikit-learn. Entonces, vemos, por ejemplo, tenemos a George Bush, Hugo Chávez, Colin Powell, etcétera, son personajes famosos. Entonces, tenemos algo un poco parecido al problema de los dígitos. Sin embargo, ahora tenemos imágenes de 62 por 47 píxeles, es decir, alrededor de 3000 píxeles. Y para fines de ejemplificación, pues vamos a correr un PCA para reducir estos 3000 píxeles a los 150 fundamentales. Eso también ya lo habíamos visto. Entonces hacemos un pipeline aplicando PCA y con nuestra máquina de soporte vectorial, entrenado con 150 componentes principales y bueno, un kernel una máquina de soporte vectorial con kernel radial. Básicamente, vamos a ver que estas imágenes no son linealmente separables, pero bueno, este es un ejemplo, digamos, de libro
que ya está probado que funciona bien. Sin embargo, eh, bueno, vamos a ver que funciona bastante bien con estas imágenes. Vamos a hacer nuestro conjunto de entrenamiento, conjunto de pruebas. Hacemos un grid search para encontrar los mejores hiperparámetros para C, tanto como para gamma, porque estamos utilizando una radial basis function. Entonces, después de correr nuestro grid search, obtenemos que el mejor valor de C es igual a 5 y la mejor gamma es 0.001. Entonces, con estos hiperparámetros corremos nuestro modelo y vamos a ver las predicciones que nos arroja. Entonces, vemos que de todas estas imágenes tuvo dos clasificaciones erróneas, el resto las hizo correctamente. Y para darnos una idea, ya habíamos visto cómo interpretar estas métricas del recall, la precisión, el response score. Me parece que este conjunto de datos no está balanceado, entonces también es importante que, como les había mencionado, cuando analicemos algo de este estilo, si es que am, para siguientes tareas y proyectos que utilizan algún dataset como este, puedes saber interpretar cómo se desempeña con el presión, el recall, el score. Por ejemplo, en support vemos que tenemos muchas más imágenes de George Bush y, por ejemplo, de este tipo de Junichiro Koizumi, el support es más bajo, quiere decir que esta clase no tiene la misma proporción que George Bush, tiene muchas, casi 10 veces más imágenes de Bush que de él. Entonces, bueno, este tipo de análisis ya lo había mencionado en la clase anterior, pero para que sepan que se puede hacer este tipo de predicciones de clasificación utilizando una máquina de soporte vectorial. Incluso la matriz de confusión, vemos que no estuvo nada mal. Vemos que efectivamente tenemos muchas más imágenes de Bush que de, por ejemplo, de Junichiro, tenemos solamente 12. Entonces, bueno, eso es harina de otro costal, de cómo interpretamos esto, cómo lo interpretamos. Pero pues el ejemplo está aquí para que vean que PSA puede hacer este tipo de ejemplos. Es un modelo bastante confiable en este sentido. Quizás para imágenes no sea el top o bueno, el mejor modelo que puedan ver, pero, eh, pero sí que puede dar resultados bastante buenos. Y bueno, un pequeño resumen de lo que es máquina de soporte vectorial es que depende relativamente de pocos vectores de soporte, lo hace un modelo compacto y que ocupa poca memoria. Y una vez que el modelo está entrenado, las predicciones las hace bastante rápidas. Y por la misma razón de que solo le afectan los puntos que están cerca del margen, trabaja bien con datos de alta dimensionalidad, incluso más dimensiones que datos, lo cual otros algoritmos pueden sufrir de dificultades. Y bueno, otra ventaja bastante grande es que podemos utilizar estos truquitos de kernel para datos no linealmente no separables, lo cual lo hace un modelo bastante versátil. Y bueno, algunas desventajas, pues es que am, pues cuando tenemos el número de datos es muy grande, pues sí que es algo lento, es decir, puede incluso tener complejidad, incluso cúbica para implementaciones. Entonces, para, para datos o bueno, datasets muy grandes, pues es costosamente computacionalmente en tiempo. Ojo, lo que hemos dicho es que en memoria es eficiente, pero en tiempo puede ser algo tardado. Y como dice también, los resultados dependen muy grandemente en la elección de nuestro parámetro C. Entonces hay que ser muy cuidadosos en cómo determinamos, cómo encontramos nuestro valor ideal de C, dado que esto afecta en gran medida nuestro desempeño. Y otra cosa es que, pues como es un modelo, habíamos dicho, discriminativo, no tenemos una interpretación de las probabilidades, simplemente es de qué lado de la región cayó, o sea, en qué cancha cayó la pelota, para decir, bueno, entonces pertenece a esta clase o a aquella clase. Entonces, no tenemos una interpretación directa de las probabilidades. Sin embargo, podemos
hacer un cross validation para tratar de estimarlas, pero pues como vemos, un cross validation en máquina de soporte vectorial es algo costoso. Y bueno, creo que es básicamente todo lo que tienen que saber de estos tres modelitos, dado que en el futuro, eh, cuando toque hacer la tarea de Machine Learning, pues ahora sí que tiene que estar más justificado por qué elegir un modelo sobre otro. Por ejemplo, si a mí me interesó hacer una predicción de texto de, no sé, de spam, ¿cuál modelo utilizaría? Entonces dice, ah, ok, en clase vimos que para datasets que tienen muchos datos, por ejemplo, texto, funciona bien un clasificador bayesiano. O si tenemos un dataset muy grande, pues no simplemente es como de, ah, le voy a meter un support vector machine y a ver qué sale, ¿no? Sino que la idea es que ahora entiendan un poquito más cómo influye a nuestros datos para elegir un modelo y que en un futuro ustedes, si están entre la interrogativa de decir qué modelo voy a usar, entonces ya tengan como que este nuevo conocimiento acerca de estos modelos y les ayude a justificar y encontrar una elección óptima de modelos, ya que existen infinidad de modelos, bueno, no infinidad, pero hay muchísimos modelos, entonces espero que a partir de ahora les quede un poco más claro, un poco la idea detrás de estos modelos, cuándo utilizarlos, cuáles son sus ventajas, cuáles son sus desventajas y en el caso de que tengan un problema a atacar, pues puedan discernir entre qué modelo bueno, parece más adecuado para cierta tarea, ¿no? Incluso, bueno, nunca está de más experimentar, pero pues de alguna manera pues ya tienen como que este background o esta justificación un poco más teórica. Y bueno, como siempre les dejo al final los links de donde estoy utilizando el texto, el contenido. Si quieren ver más, pues aquí están los links. Me parece que necesitan una cuenta para acceder, pero básicamente es todo lo que vimos en... Entonces, espero que si tienen dudas, recuerden que pueden preguntarme. Todo está en la página, todo está aquí. Si hay alguna duda, claro, con toda confianza, si todo marcha bien, entonces nos veríamos el sábado. ¿Ok? Nos estamos viendo.